Muy buenas a todas mis queridas lechucillas y bienvenidas un día más a un nuevo y denso episodio de nuestra serie Desmontando, que sé que os gusta mucho y os empecináis, me lo pedí vosotras. Hoy vamos a adentrarnos en aguas profundas, turbulentas y, por qué no decirlo, fascinantes desde el punto de vista del análisis sociopolítico. Nuestro objetivo en este vídeo no es otro que diseccionar la arquitectura intelectual de una de las figuras más influyentes y polarizadoras de la nueva derecha hispanoamericana. Sí, habéis oído bien, Agustín Laje. Pero bueno, antes de arrancar la maquinaria analítica, considero una cuestión de honestidad intelectual posicionarme ante vosotros. Como narrador del Despertar de Minerva, asumo explícitamente la perspectiva de un liberal trágico. Pero claro, ¿qué significa eso? Significa que defiendo la libertad individual y recelo profundamente de las utopías coercitivas del Estado. Pero, a diferencia del liberalismo ingenuo, mecánico y optimista, que hoy impera en ciertos sectores libertarios, no albergo una fe secular en el progreso garantizado, ni creo que el libre mercado sea una panacea armoniosa que resuelva las contradicciones morales de la humanidad. Como ya nos dijo Isaiah Berlin, los valores humanos, como la libertad, la igualdad, la justicia, la compasión, son múltiples, inconmensurables y están en trágico conflicto. De manera que no hay un algoritmo, ni en el Politburó, ni en Wall Street, que nos libre de la tragedia de tener que elegir. Pero bueno, con esta lente crítica pero sosegada, vamos a someter el pensamiento de Agustín Laje a un escrutinio implacable. Y es que no me cansaré de repetirlo. En este canal venimos a debatir ideas, no a ridiculizar a personas. Aunque, claro está, vamos a introducir un poquito de nuestro humor manchego habitual. Porque uno piensa que enfrentarse a la densidad de la filosofía política contemporánea sin un poco de ironía es, francamente, jincar el poleo intelectualmente hablando. Así que acomodaos, serviros, poneos vuestro cafecito y preparaos porque vamos a desmontar capa por capa el espejismo de la batalla cultural de Agustín Laje. Pero antes de nada, para entender el fenómeno Laje tenemos que comprender primero su ecosistema. No estamos ante un simple comentarista de actualidad ni ante un youtuber del montón. Agustín Laje opera, en términos gramscianos, como un intelectual conceptivo y un emprendedor político ideológico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que su función principal dentro de la nueva derecha no es ganar debates aislados, sino proporcionar un andamiaje teórico completo, un marco interpretativo cerrado que sus seguidores puedan utilizar para codificar una realidad que les resulta amenazante y caótica. Como dijo Bauman, vivimos en la posmodernidad, una posmodernidad que es líquida, donde las identidades tradicionales, como la nación, la clase, la familia, el género, todas ellas se han desestabilizado. Esta fluidez genera altísimas dosis de ansiedad social. Frente a este vértigo, Laje irrumpe ofreciendo un producto psicológicamente irresistible, que no es otro que el de la seguridad absoluta. Su perfil como comunicador destila una confianza granítica. Su pensamiento es radicalmente dicotómico. El mundo se divide con claridad quirúrgica entre las personas de bien, las defensoras del sentido común, la biología y la libertad, y un ente amorfo, parasitario y tiránico al que etiqueta como colectivismo o progresismo. Esta dicotomía cumple un rol identitario fundamental. Se está desarrollando una nueva ofensiva mundial para imponer el aborto en todos nuestros países. Nosotros somos Provida y todo lo que significa conocer mejor a quien está promoviendo el asesinato de niños por nacer es una buena noticia. Laje rescata elementos del tradicionalismo católico, pero entiende que para ganar la batalla cultural debe superar la mera identidad religiosa y forjar un nosotros político mucho más amplio. De ahí surge su propuesta de la figura del emboscado, aquel individuo que, rodeado por la hegemonía aplastante del pensamiento único, resiste heroicamente desde el bosque. Y es que es una narrativa épica fascinante, ¿no lo veis? Sus seguidores no se perciben a sí mismos como conservadores defendiendo el statu quo, sino como rebeldes, como una vanguardia contracultural que desafía a un sistema globalista todopoderoso. Cuando observamos sus debates... No, que lo que dice es todo falso. ¿Qué es falso? A ver, por ejemplo, ¿Qué es todo. Vamos punto a punto si querés. Que esta ola conservadora trajo pobreza. Ustedes crean la pobreza. No. El fascismo es una ideología. Y como práctica política, tanto el fascismo como el nazismo
implicaron el agigantamiento desmedido del Estado. Vemos a un comunicador que no busca la dialéctica socrática ni la síntesis hegeliana. Su objetivo es la demolición. El adversario es tratado a menudo como un mero espantajo, patrapo, un ser desprovisto de legitimidad intelectual al que se le aplican correctivos retóricos implacables. Y claro, sus seguidores celebran cada intervención con un sonoro ¡vamos!, maravillados ante lo que perciben como una paliza intelectual. Y esta hibridación de formatos es precisamente su mayor éxito. Lage es capaz de citar a Foucault, a Mises o a Laclau, su teórico favorito sobre la hegemonía, envolviendo su discurso en una aura de erudición densa para luego empaquetarlo en clips virales de consumo rápido. Pasa del mainstream editorial, vendiendo miles de libros, a la guerrilla de las redes sociales con una fluidez asombrosa. Pero bueno, si escarbamos debajo de la retórica de la batalla cultural, llegamos a los cimientos de su edificio teórico. ¿Qué concepción del ser humano subyace a los textos de Lage, como Generación Idiota o La batalla cultural? Lage y la corriente paleolibertaria en la que se inscribe parten de la premisa del individuo hiperracional, autosuficiente y previo a la sociedad. Esta es la visión clásica del Homo economicus llevada a sus últimas consecuencias morales. En este paradigma, cada persona es dueña absoluta de su destino y cualquier fracaso o éxito económico es el resultado directo de su esfuerzo voluntarista en el libre mercado. Si eres pobre, o bien no te has esforzado lo suficiente, o el Estado parasitario te ha robado las oportunidades mediante los impuestos. Desde esta lente, nociones como justicia social son vistas no como ineficaces, sino como aberraciones inmorales que coaccionan la libertad individual para subsidiar a los vagos. Y aquí es donde nuestro análisis debe poner pie en pared. Esta visión del individuo aislado es una ficción antropológica. Desde las perspectivas de la sociología compleja y el comunitarismo filosófico, autores como Charles Taylor o Michael Sandel han triturado la idea del individuo desvinculado. Fijaos, Taylor argumenta que la propia identidad, el lenguaje y la capacidad de razonar son imposibles fuera de los intercambios continuos que tienen lugar en una comunidad específica. No existe un individuo que llegue al libre mercado flotando en el vacío. Llegamos condicionados por nuestra herencia material, nuestro capital cultural, por las estructuras de parentesco y por un sinfín de contingencias históricas. Y es que ignorar esto y despachar los condicionamientos sociales estructurales es quedarse con una mieja de la realidad. Porque veréis, cuando Lage defiende el mercado como un orden natural inmaculado, lo que hace es incurrir en un voluntarismo que roza lo teológico. Y me explico, con este ejemplo y recurriendo a mi querido John Searle. Esta doctrina sostiene que absolutamente todos los fenómenos sociales deben explicarse exclusivamente a partir de las acciones y motivaciones de individuos aislados. De esta premisa teórica se deriva esa letanía política encarnada en la famosa frase de Margaret Thatcher: la sociedad no existe, solo hay hombres y mujeres individuales. Para este enfoque reduccionista, cosas como el Estado, las clases sociales o las instituciones son ficciones convenientes, meras etiquetas conceptuales sin peso ontológico real. Pero afirmar que la sociedad no existe porque empíricamente solo ves individuos caminando por la calle es tan intelectualmente endeble como decir que un tornado no existe porque solo puedes ver moléculas de aire y gotas de agua. Es ignorar de cuajo los postulados de la teoría de la complejidad y la emergencia social. Vamos a intentar desmontar esta vaguedad analítica. Y de verdad que para esto simplemente basta con invocar al gran filósofo John Searle y su obra magna La construcción de la realidad social, que tanta turra os he dado. Pero bueno, es importante volver a traer a nuestro queridísimo Searle. Searle pulveriza este reduccionismo trazando una distinción vital entre hechos brutos y hechos institucionales. Veréis, un hecho bruto existe independientemente de que lo pensemos. La nieve es fría, el Everest mide lo que mida, 8.800, no lo sé. Un papel rectangular es verde. Es decir, es una realidad que está ahí de suyo, como diría Zubidi. Sin embargo, un hecho institucional, como que ese papel verde es un billete de $100 o que el Estado es el Estado, existe ontológicamente porque existe un acuerdo colectivo. Ahora bien, que sean construidos por nuestra intencionalidad no significa que sean mentira. Al revés, tienen una existencia
epistémica completamente objetiva y un colosal poder causal. Por ejemplo, si tú mañana dejas de pagar tus impuestos porque crees fervientemente que el Estado no existe, vas a descubrir de golpe el poder causal que tienen los hechos institucionales, especialmente cuando un juez firme una orden para encerrarte en una celda hecha de hechos brutos. El cemento que une todo este edificio institucional es lo que Searle bautizó como intencionalidad colectiva o we intentions, que por cierto tiene también su correlato empírico en la biología evolutiva. Pero vamos a continuar un poquito con Searle. Veréis, Searle demostró que la intencionalidad de un grupo no puede reducirse a la simple suma matemática de individuos diciendo yo quiero esto. Es un fenómeno biológicamente primitivo e irreductible. Y lo mejor es que la ciencia de la vanguardia le da la razón. Psicólogos cognitivos como Michael Tomasello han demostrado empíricamente que lo que hizo despegar a la cognición humana por encima del resto de los primates no fue una mente individual y aislada, sino nuestra capacidad evolutiva única para la intencionalidad compartida y colectiva. Negar esto, fingiendo que llegamos al mundo como emprendedores abstractos en el vacío, es una de las grandes falacias de la nueva derecha. Ignorar la agenda social conjunta no te hace más objetivo, te convierte, por el contrario, en un ideólogo cansino repitiendo axiomas que la sociología, la biología evolutiva y las ciencias cognitivas ya han superado. Pero bueno, para ilustrar esto de forma más sutil y rigurosa, resulta absolutamente imprescindible introducir el concepto de intelectual yet idiot. Intelectual pero idiota, formulado por el ensayista y matemático Nicolás Nassim Taleb. Aclaremos una cosa, esto no es un insulto personal, sino una categoría analítica precisa. Vais a ver por qué. El IGY de Taleb describe a aquellos individuos con un alto nivel de educación formal, que manejan modelos teóricos sofisticados y estadísticas complejas, pero que carecen por completo de sabiduría práctica y de sentido común. El rasgo definitorio del IGY es que confunde el mapa con el territorio. Es decir, aplica teorías axiomáticas prístinas a una realidad humana que es sucia, asimétrica y no ergódica. En el caso del liberalismo ingenuo de la nueva derecha, los analistas y miembros de think tanks leen La acción humana de Ludwig von Mises o La ética de la libertad de Rothbard y asumen que el modelo de un mercado de competencia perfecta, donde actores omniscientes transaccionan pacíficamente, es aplicable directamente a las calles de Buenos Aires, Bogotá o Madrid. El libertario de salón teoriza sobre la abolición del Banco Central o la privatización de las calles sin tener skin in the game. Jugarse el pellejico. Jugarse el pellejo en las consecuencias sociales que esas medidas desatarían sobre las clases trabajadoras precarizadas. Cuando la realidad se niega a comportarse como dictan los manuales de economía austriaca, el IGY no revisa su teoría, culpa a la realidad, culpa al estatismo, a los políticos corruptos o a las mentes manipuladoras de la izquierda, convirtiéndose en un argumentador cansino que persigue su propia cola doctrinaria. Pero la cosa no termina aquí, y si este contenido te está gustando, dale un buen like, suscríbete, compártelo y hypéalo. Que mira cómo sube las lechucillas, y yo tengo menos dinero que uno que se está bañando. O en el Patreon también le puedes meter un poquito de mandanguita. Estamos ahí, que tengo las alas que no... Pero bueno, volviendo al tema. El relato de Agustín Laje es el de David contra Goliat. Se presenta a sí mismo y a la nueva derecha latinoamericana como una fuerza insurrecta, marginada y asediada por un establishment global progresista, la ONU, el Foro de Davos, el wokismo, George Soros, que pretende imponer un control totalitario. De hecho, en su libro Globalismo articula la idea de que existe una maquinaria mundial para destruir la soberanía de las naciones y someter a las familias. Sin embargo, cuando aplicamos el bisturí de la sociología del poder y seguimos el rastro del dinero y las infraestructuras, el relato de la marginalidad se desmorona por completo, porque lejos de operar desde la precariedad de un sótano, figuras como Laje están en el centro de redes de poder transnacionales formidablemente financiadas. Como ya sabréis, Laje ha fundado la Fundación Libre y preside la Fundación Faro. Y esto, que yo sepa, pues no son entidades aisladas, sino que forman parte de una tela de araña de think tanks libertarios a nivel global. Organizaciones como la Atlas Network llevan décadas operando en Hispanoamérica, promoviendo ideas de libre mercado, de regulación extrema y privatización. Han financiado centros de investigación, incubado líderes de opinión, asesorado a legisladores
valores y preparado el terreno ideológico para el ascenso de figuras políticas de extrema derecha y libertarias, desde el fenómeno de Javier Milei en Argentina hasta influencias en Vox en España o el bolsonarismo en Brasil. Resulta fascinante observar cómo Laje utiliza las herramientas teóricas de la izquierda, específicamente el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci y las dinámicas de poder de Michel Foucault, para articular a la derecha. Y digo esto porque Laje entiende perfectamente que el poder no reside solo en el Estado, sino que circula a través de la cultura, la educación y los medios. Y que para ganar elecciones primero hay que ganar el sentido común de la sociedad civil, es decir, Gramsci. Pero la ironía es monumental, y es que presentarse como un disidente contrahegemónico cuando tus libros son prologados o celebrados por presidentes de naciones, candidatos presidenciales y multimillonarios es, permitidme el coloquialismo, ser un gañán del marketing político. Es vender la estética de la rebelión punk mientras cobras los dividendos en la junta de accionistas. No saben al pájaro. Pero vamos un poquito más allá. Lo interesante es decir que Laje necesita un enemigo totalizador. Y ese enemigo tiene un nombre que resuena en casi todos sus libros y conferencias: el marxismo cultural. La tesis central de Laje, expuesta detalladamente en el libro negro de la nueva izquierda y la batalla cultural, es que tras el estrepitoso fracaso económico y humano de la Unión Soviética, la izquierda internacional se dio cuenta de que no podía ganar en el terreno de la economía. Por tanto, orquestó una mutación táctica. Inspirados por teóricos como Gramsci y la Escuela de Frankfurt, Marcuse, Adorno, Horkheimer, el conde Moore también, los marxistas decidieron abandonar al obrero industrial y sustituirlo por nuevas víctimas identitarias: las mujeres, las minorías radicales y las diversidades sexuales. El objetivo, según Laje, sigue siendo el mismo: destruir la civilización occidental. Que alguien me diga, por favor, que todavía no lo sé, qué es la civilización occidental. Pero bueno, eso lo dejo para los comentarios. La familia y el cristianismo, en fin. Pero ahora infiltrándose desde dentro de la cultura, las universidades y los medios de comunicación. Es un relato de conspiración magistral digno de un thriller político. Pero desde la historiografía y la filosofía política rigurosa, es una distorsión caricaturesca que no soporta el más mínimo análisis académico serio. Vamos a intentar desmontarlo. En primer lugar, la llamada Escuela de Frankfurt nunca fue un nido de activistas conspirando para imponer el matrimonio igualitario o la ideología de género. Teóricos como Adorno o Max Horkheimer estaban profundamente aterrorizados por el surgimiento del nazismo y la alienación del capitalismo industrial. Eran pensadores pesimistas que detestaban la cultura de masas. Veían a la industria cultural, el cine de Hollywood, la radio, el jazz, no como herramientas de liberación subversiva, sino como el aparato de dominación definitivo del capitalismo para idiotizar a las masas y desactivar cualquier revolución real. En segundo lugar, afirmar que el feminismo corporativo contemporáneo o las políticas de diversidad del Departamento de Recursos Humanos de un banco de inversión son marxistas es un oxímoron de proporciones épicas. Como bien señalan pensadores contemporáneos, incluyendo a feministas críticas del capitalismo y marxistas ortodoxos, el capital moderno ha absorbido y mercantilizado las políticas de identidad precisamente porque son funcionales a la lógica del libre mercado. El capitalismo avanzado disuelve las identidades sólidas: la nación, la familia, la religión, porque en el fondo necesita consumidores individuales fluidos, libres de ataduras, que busquen su realización a través del consumo y la autoexpresión en el mercado. Que no en el mercado de mi pueblo, no te vayas a pensar tú que estos han ido a Fuente del Fresno. Pero bueno, es que esto es pa' colmo, porque acusar a Karl Marx o a Antonio Gramsci de que Netflix incluya tramas inclusivas en sus series o que George Soros done dinero a ONGs progresistas es ignorar la dinámica fagocitadora del propio capitalismo. Porque hoy en día la derecha conservadora, que llora la pérdida de los valores morales cristianos, a menudo no quiere admitir que esos valores no fueron destruidos por profesores universitarios leyendo a Marcuse, sino por la propia pisonadora de la racionalidad económica instrumental, la deslocalización industrial, la precarización del trabajo y la mercantilización de absolutamente todas las esferas de la vida. Pero esto no queda aquí, sigue
sigue un poquito más, lechucilla, que no queda nada y queda lo más bueno, o sea que tú te lo pierdes si no. El pensamiento del Laje se despliega a través de estrategias retóricas bastante depuradas. Veréis, si aplicamos el análisis crítico del discurso, observamos que su mayor victoria es el uso magistral del framing. Quien domina el lenguaje domina los límites de lo pensable. En su discurso, el concepto polisémico de libertad se reduce drásticamente. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque lo que hace es eliminar cualquier acepción positiva de la libertad. Por ejemplo, libertad para educarse, libertad para sanar, libertad para tener oportunidades reales independientemente de tu cuna, y la restringe de forma exclusiva a la libertad negativa patrimonial, la ausencia de coacción del Estado sobre la propiedad privada, sobre los contratos, en fin. Es decir, que si te mueres de hambre en la calle pero nadie te cobra impuestos, para esta vertiente eres un individuo libre. Ahí es nada. Luego también en su discurso hay un término que es omnipresente, que es el de colectivismo. Claro, lo aplica de tal manera que al final lo acaba vaciando de su contenido, porque para él cualquier política pública, cualquier regulación ambiental para frenar el cambio climático o un intento de redistribución de riqueza, todo eso es catalogado como colectivismo o socialismo. Entonces, a través de esta pirueta retórica, lo que hace es equiparar sutilmente la socialdemocracia europea moderna o las políticas de equidad con los horrores del gulag soviético. Ahí es nada. Pero es que otra de sus estrategias es afirmar que él defiende el sentido común, los datos y la biología, mientras que sus adversarios padecen de una patología mental llamada ideología de género. Al externalizar la ideología, Laje oculta que su propia visión, un cóctel paleolibertario, nacionalista y ultracatólico, es profundamente ideológica e históricamente contingente. Cuando un analista despliega tantas verdades a medias a tal velocidad, obliga al adversario a emplear un tiempo enorme en refutarlas, generando un efecto de fatiga. Es una táctica de saturación de la que uno acaba arreao, deseando, como diríamos con humor, cerrar las puertas y soltar los galgos que ya estamos tos. Entonces, claro, así cualquiera. En cualquier caso, Laje ha logrado amalgamar a sectores que históricamente tenían fricciones. Su pensamiento es el pegamento que une al paleolibertarismo con el conservadurismo tradicionalista. Para entender esto, tenemos que mirar la estrategia trazada en la década de 1990 por Murray Rothbard, uno de los fundadores del ANCAP. Rothbard se dio cuenta de que el libertarismo puro, es decir, la defensa absoluta de la libertad individual en todos los ámbitos, incluyendo el uso de drogas, la libertad sexual y la inmigración abierta, nunca atraería a masas. Para ganar poder propuso una alianza táctica, el populismo de derecha o paleolibertarismo. La idea era unir el radicalismo antiestatal del libre mercado con los prejuicios sociales, el nacionalismo y los valores religiosos más reaccionarios para movilizar a la clase trabajadora conservadora contra las élites progresistas. Y es que esa es exactamente la agenda de Laje. Pero aquí reside una enorme tensión filosófica y política, querido Laje. Sus seguidores libertarios exigen la abolición del Estado y la soberanía absoluta del individuo. Sus seguidores conservadores, católicos y evangélicos, exigen que el Estado imponga un orden moral rígido, penalizando el aborto o vetando la educación sexual integral. ¿Pero qué hace Laje? Pues es muy listo y lo que hace es navegar por estas aguas agitadas, desviando siempre la atención hacia el enemigo común externo. Es un ejercicio de funambulismo conceptual impresionante, pero que a medio plazo amenaza con quebrarse por sus propias contradicciones internas. No se puede ser anarquista de mercado y a la vez un inquisidor moral sin sufrir un cortocircuito lógico. O como diríamos por aquí, no puedes estar en misa y repicando campanas, o una u otra. Pero vamos un poquito más allá. Y es que otra cosa que tiene Laje es que no solo es que defienda el capitalismo, es que lo sacraliza. ¿Por qué digo esto? Porque es que el cachondo considera que cualquier intervención que altere el funcionamiento del mercado es un ataque directo a la civilización y una vía hacia la pobreza. De hecho, afirma con vehemencia que la abundancia que disfrutamos es obra exclusiva del capitalismo competitivo y que culpar al sistema de las desigualdades es caer en una mentalidad anticapitalista. Y es que frente
frente a esta apología casi secular, es obligatorio convocar al filósofo británico John Gray. A lo largo de su obra, los libros que os dejaré por aquí, Gray realiza la disección más letal que existe sobre el optimismo liberal contemporáneo. Gray, que paradójicamente en sus inicios fue simpatizante del thatcherismo y admirador de Hayek, acabó dándose cuenta de un hecho demoledor. El libre mercado irrestricto y globalizado no es un orden natural espontáneo. Al igual que el consumismo soviético, el mercado global desregulado es un colosal proyecto de ingeniería social derivado de los sueños ilustrados de la razón universal. Es, en esencia, un intento utópico de someter a todas las sociedades y culturas diversas del planeta a una única matriz económica. La fe secular en el mercado, la creencia de que si dejamos que la oferta y la demanda operen libremente resolveremos todos los conflictos sociales y alcanzaremos un paraíso de riqueza, es religión reprimida. Un mesianismo laico, nos dice Gray. Y como toda utopía, cuando choca contra las realidades de la condición humana, produce catástrofes. Y es el mismísimo Gray el que advierte que el libre mercado, al celebrar la elección individual como el bien supremo por encima de cualquier otro valor, necesariamente erosiona y dinamita las formas de vida tradicionales, las comunidades arraigadas y la solidaridad social. Pero es que lo peor de todo es que Lage y la nueva derecha pretenden salvar a la familia y a la cultura tradicional occidental aliándose con el fundamentalismo de mercado sin comprender que el hipercapitalismo es la fuerza corrosiva más grande que existe contra el tradicionalismo. Es un sistema que exige constantemente movilidad laboral, flexibilidad total, consumismo perpetuo y la transformación de la tierra y el trabajo en meras mercancías. Y aquí me gustaría añadir un dardo que va a ir directamente contra Miguel Anso Bastos. Bastos dice que el capitalismo no tiene nada que ver con el consumismo. Y yo lo que respondo a este respecto es que si bien el capitalismo, su forma germinal, estaba entallada en esos presupuestos, en el ahorro, etc., el nuevo capitalismo ha mutado y lo que hace es fomentar el consumismo. Entonces, hemos pasado de un capitalismo del ahorro a un capitalismo del consumo. Entonces, no sirve de nada utilizar o emplear terminología o conceptos que han caído completamente en desuso porque esa noción del capitalismo fue pensada por Weber para explicar los 200-300 años previos al siglo XX, pero que ya no funcionan, que ya no tienen ningún rendimiento conceptual. Entonces, esto de el capitalismo es ahorro. No, ya no es ahorro. A ver si nos enteramos un poquito. En fin, continuamos. Wow. O sea que es un sistema que exige constante movilidad laboral, flexibilidad total, consumismo perpetuo y la transformación de la tierra y el trabajo en meras mercancías. Por otra parte, autores en la órbita de John Gray señalan que mantener una sociedad puramente liberal y capitalista es extremadamente difícil sin un crecimiento económico infinito. Y es que en un planeta bastante condicionado por la facticidad de sus recursos, de sus límites naturales, aunque evidentemente esto habría que matizarlo porque los recursos de hoy podrían no ser los recursos del mañana y estamos constantemente reinventándonos. No caeré en esa trampa. Pero el caso es que si un mercado no tiene límites éticos o ecológicos, pues no estamos ante un orden civilizatorio, sino que estaríamos más bien ante un mecanismo de autodestrucción. Porque pretender que abrazar el gnosticismo económico nos liberará de nuestras ataduras trágicas es soñar con ser marionetas que han vencido a la gravedad. Pero bueno, para ir cerrando el dilatado análisis, vamos a volver a la figura de nuestro sujeto de estudio. Agustín Lage no es un charlatán indocumentado. Sería un gravísimo error estratégico subestimarlo tratándolo de ignorante. Es un intelectual sumamente hábil, un polemista fiero que ha sabido leer con precisión quirúrgica el malestar y la orfandad moral de una generación entera. Ante el desgaste de un progresismo a menudo condescendiente, burocratizado y obsesionado con políticas de identidad marginales, Lage ha ofrecido un refugio de certidumbres sólidas como el acero. Sin embargo, como hemos demostrado a través de estos minuticos, su arquitectura intelectual está plagada de grietas. Su antropología filosófica descansa en el mito ahistórico del individuo aislado, cayendo de lleno en la arrogancia epistemológica del intelectual jet idiot. Su cruzada contra el marxismo cultural se sostiene sobre una historiografía de hombres de paja. Su imagen de disidente rebelde
rebelde contrasta frontalmente con la robusta sociología del poder y la maquinaria de think tanks y multimillonarios que amparan e impulsan su movimiento. Y su alianza entre el tradicionalismo moral y el fundamentalismo de mercado encierra una contradicción fatal, pues ignora, como nos recuerda Gray, que el capitalismo desregulado es la fuerza más destructiva para las comunidades que él dice querer proteger. Pero para ser un poco positivas, vamos a intentar reivindicar la lucidez. Desde nuestra trinchera de liberales trágicos, sostenemos que el verdadero coraje intelectual no consiste en abrazar teorías dogmáticas y purificadoras, sean de izquierda o de derecha. El verdadero coraje es aceptar la complejidad, es entender que la libertad económica sin unos mínimos, aunque sean mínimos, de justicia social degenerará en plutocracia, en anomia social y ese largo etcétera, y que la cohesión comunitaria sin libertad individual degenera en tiranía. La nueva derecha hispanoamericana ha sabido utilizar las pasiones, el miedo y la frustración para construir una hegemonía que se presenta como heroica. Pero si el precio de esa pretendida libertad es la asfixia del disidente, la precarización del vulnerable y la sumisión ciega a los dictados de un mercado endiosado, entonces no estamos ganando ninguna batalla cultural, estamos simplemente cambiando de capataz. Y bueno, ya nos despedimos aquí, no seáis cansinas, leed más allá de los manuales que os recomiendan los algoritmos, desconfiad de las certezas absolutas y de lo que yo digo, como digo en cada vídeo, y recordad siempre que dudar es el primer paso para pensar libremente. Y como decía mi padre, sed buenas, coméoslo todo y no rompáis nada. Y si le dais un me gusta y lo compartís, mejor todavía, que uno tiene menos dinero que uno que se está bañando. Nos vemos al alba.